En estos tiempos de pandemia, las llamadas por cobros judiciales han aumentado radicalmente y por eso queremos realmente profundizar en este tema para ver qué podemos hacer frente a esto. Hoy está con nosotros el licenciado Boris Molina Matthew, quien nos acompaña justamente para hablar de este tema. Muy buenos días, licenciado, bienvenido. Muy buenos días, Patricia, y mucho gusto estar acá hoy para compartir con los televidentes un tema muy importante que creo que está afectando a la población en general y que es importante darles algunas líneas para cómo defenderse. Bien, si hablamos de cobros judiciales y hablamos de que han aumentado tremendamente estas llamadas, pudiéramos básicamente pensar es que la gente, evidentemente por lo que estamos pasando, no ha podido pagar. Sí, bueno, básicamente la razón básica, digamos, para iniciar un cobro judicial es que haya una deuda. Exacto. Esa deuda puede deberse a múltiples factores. Pero en tiempos de pandemia es evidente que la situación ha aquejado ya a la población a un nivel en el que se le está haciendo insostenible, ya sea sostener los endeudamientos que tenían previos a la pandemia o bien los que tuvieron que más bien ejercer para poder soportar la pandemia. Ahora, digamos, ¿cuántos meses de atraso o en qué momento verdaderamente procede un cobro judicial? No hay, digamos, que un tiempo establecido sobre el cual, digamos, se pueda constituir un periodo de mora, que se llamaría en este caso, pero la práctica ha sido lo usual, por lo menos en las entidades financieras, de que otorgan más o menos entre unos 3 y 6 meses para que en el proceso de cobro administrativo las personas se puedan poner a tono con la deuda y si no es posible, pues ya lo elevan a un proceso de cobro judicial. Ahora, en este tiempo de pandemia han habido, digamos, algunos cambios, precisamente por la situación que estamos viviendo, que es totalmente atípica, ¿verdad? Claro. Para el mundo entero. ¿Cuáles son, como para tenerlos nosotros claros? Bueno, en relación con las deudas propiamente, no ha habido un pronunciamiento, por lo menos de parte de la Asamblea Legislativa, donde se viniera a solventar o a dar un periodo, digamos, de gracia para las personas deudoras. Se ha dado básicamente de dos maneras, una consuetudinaria, en la que las partes se ponen de acuerdo y llegan a alguna especie de negociación, u otra en donde ya se tiene que judicializar el asunto, porque, vamos a ver, puede haber una confluencia también de intereses. Sucede mucho en los temas de alquileres. Hay una persona que es el arrendante, que es el que le está dando, por supuesto, el bien inmueble. Pero para la persona que está ocupando la vivienda se le hace insostenible, sí, tal vez. Claro. Y en ese momento es donde tiene que venir el acuerdo de las partes. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay una confluencia de bienes jurídicos, por un lado el de la vivienda digna y por el otro lado el aspecto patrimonial de quien arrienda ese bien, tenemos que confluir, digamos, de la manera más armoniosa posible para que eso no llegue a judicializarse. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las partes tampoco obtienen mayor beneficio. Uno, por un lado, podría ser desahuciado y el otro posiblemente no va a recuperar su dinero. Sí, el banco se gana un activo que quién sabe cuánto le va a quedar ahí. Y con el tema de los bancos es increíble. Nosotros particularmente tenemos algunos casos en donde se ha visto que en estos tiempos de pandemia y sobre todo con distintos modelos contractuales se han venido a ejecutar ya de manera ni siquiera judicial, extrajudicial. Hay mecanismos que les permiten ejecutar vía notarial, por ejemplo. Entonces las personas ni siquiera se dieron cuenta nunca de un proceso judicial ni nada. Y cuando se dan cuenta les están rematando el bien. Y se vale hacer eso, es decir, es legal. Hay mecanismos legales sobre los cuales nosotros tenemos una tesis particular de que puede llegar a ser abusivo, dependiendo del esquema. Sobre todo en tiempos como este. Y sobre todo en tiempos como este, en los que lamentablemente la población está sufriendo una situación ajena por completo a una cuestión de no querer pagar. Ahora, don Boris, cuando a uno le dicen cobro judicial, y creo que es el sentimiento de muchos de nosotros, a uno le da terror, ¿verdad? Se le paraliza y se le para la peluca. Claro. Entonces, de repente llaman a casa y nos dicen es que queremos notificar, o no sé cómo se dice legalmente, ¿verdad? Un cobro judicial. Y bueno, uno se asusta tremendamente y lo que hace mucha gente es quizá ya no volver a contestar el teléfono de este tipo de personas. Claro. ¿Qué puede pasar? Es decir, ¿cuál debería ser, o más bien que usted nos dé una recomendación? Porque generalmente lo que hacemos es, no queremos saber más nada. Sí, ahí lo que hay que establecer también es qué tipo de deuda es la que me están cobrando. Sucede muchísimo ahora que existen muchas empresas o incluso bufetes de abogados que se dedican a este tipo de gestiones cobratorias. Compran una gran masa de deudas, digamos, ya sea de una entidad financiera o de un banco,
y comienzan a recuperar, pero en esa recuperación no siempre los procesos son procedentes. Y entonces sucede que mucha gente tiene casos prescritos, casos en que ya hubo pago, en el que por supuesto al meter el cobro la gente se asusta. Claro, claro. Muchos llegan incluso a pagar, hacen erogaciones extra que tal vez no tenían, consiguen prestado, etcétera, y tal vez en el fondo del asunto no era procedente. Ahora que usted dice no era procedente, por ejemplo, situaciones como las actuales, donde hay gente suspendida de sus labores, ¿verdad? O con horarios reducidos y por tanto, pues, su salario reducido. ¿Se puede aplicar un cobro judicial con personas que estén, digamos, en esta regla o lineamiento en este momento? Sí, ahí lamentablemente, volvemos al punto, entra una confluencia de intereses, porque por un lado, si estamos hablando de entidades financieras o de dueños o de un contratista, etcétera, etcétera, y pues va a querer la recuperación de su dinero, y la otra persona, pues no existe un mecanismo formal en el que usted diga, al estar incapacitado, al estar suspendido laboralmente, no le puedo ejercer no existe, digamos, que un mecanismo de eso. Ok, en el caso de cobros judiciales, ¿yo puedo tener más de un cobro judicial a la vez? Claro que sí, eso es una pregunta muy frecuente en la que la gente a veces dice que si tengo uno ya no me va a caer el otro, y eso es falso. Lo que sí puede ser cierto es que, digamos, hay una base mínima o máxima, más bien en este caso, que se debe respetar, que es el 50% del ingreso. Entonces, sobre ese 50%, todos los acreedores entrarían por un porcentaje. Si entra uno, pues puede optar por hasta el 50% del ingreso. Si hay dos, pues entonces se repartirán 25, 20, etcétera, etcétera. Ahora, cuando hablamos de cobro judicial, hablamos de deudas, de bienes, básicamente, o también aplica un cobro judicial para otro tipo de endeudamiento, no sé. Esto es importante porque muchas veces la gente tiene la noción tal vez de que el cobro judicial es solo una casa, sí, o es solo para una deuda con un banco, una tarjeta de crédito, que es, yo creería que los cobros más comunes tal vez, debe ser el grueso en los juzgados, pero aún así hay un gran porcentaje, por ejemplo, de títulos valores que se llaman, títulos comerciales, pagarés, letras de cambio, cheques, avales. Entonces hay una serie de documentos mercantiles también que tienen la capacidad de ser ejecutados en un proceso de cobro y que, bueno, en esta época se ha dado muchísimo. ¿Por qué? Volvemos al punto. Unos, por un lado, intentan recuperar su capital y otros, pues no, al no tener capital, no pueden hacer frente a la deuda. Ahora, si digamos, me hacen un cobro judicial o que se me para de terror, ¿verdad? Y me pongo piel de gallina, un extrajudicial, como hablaba usted, que uno ni cuenta se da, y llegan a mi casa, por ejemplo, a desahuciarme, si el bien que debo es la casa, ellos pueden tener la posibilidad de embargar o dejarse mis activos, o sea, mis muebles o algo que tenga en la casa. ¿Es legal? Porque a veces te sacan corriendo, o sea, entonces, ¿qué es lo que pueden dejarse? ¿O cuánto tiempo te pueden dar para que te vayas? Hubo un momento, digamos, en esta pandemia en el que la fuerza pública, por ejemplo, no estaba interviniendo en los desahucios administrativos. Pareciera que ya la directriz ha sido derogada y entonces pueden aplicarlo. Y sobre la ejecución extrajudicial es muy importante también que se tenga en cuenta que no es en todos los casos. Son ciertas figuras, por ejemplo, en el caso de las garantías mobiliarias, no inmobiliarias, o en el caso de fideicomisos de garantía. Esa figura en particular es un poco problemática, diríamos nosotros, para el consumidor financiero. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay una fiduciaria, por ejemplo, que tiene la propiedad a su nombre, se encarga de administrar el fideicomiso, la persona deudora deja de pagar y ese fiduciario ejecuta el fideicomiso. ¿Y qué es lo que sucede? Si era una vivienda y usted estaba más bien financiando su vivienda, la vivienda pasa de ser propiedad de un banco o de una fiduciaria al banco al que usted le debía inmediatamente, sin que medie un proceso judicial. Y sí, se supone que tienen que respetar unas garantías de debido proceso y demás, pero estamos hablando de que esa ejecución, desde el momento en el que se le indica a la persona, bueno, lo vamos a pasar ya a ejecutar, hasta el momento en el que lo pueden desahuciar, estamos hablando que puede pasar un mes. Al ser extrajudicial, eso en vía notarial es sumamente expedita, le llegan a la gente con la notificación, les dicen tienen 8 días para desalojar o vamos a venir con la fuerza pública
y ahí pues que bueno, es salir donde todo el corriendo. mundo tiene que correr a ver si se defiende. Y no hay si ni saca. presupuesto ni siquiera para hacer una mudanza, o sea, y menos para pensar en dónde irse a vivir, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con cuentas, no sé, telefónicas, de líneas de cable o internet, por ejemplo, que tengamos una deuda que haya pasado ya ciertos meses y a lo mejor no me han cortado todavía, ¿verdad? ¿Se hace cobro judicial en estas vías o en estas situaciones? Puede haber y existe muchísimo, ahora se ha dado con mayor acentuamiento, creemos nosotros, porque sucedió que en la época de pandemia hubo muchos traslados. Entonces la gente, qué sé yo, al no poder pagar, pues evidentemente dejaba tal vez los recibos también de pago y entonces pues eran obligaciones que tenían que asumir las personas que arrendaban. Pero en el momento del cobro perfectamente podía suceder de que sí los ejecutaran. Entonces se han dado cobros del ICE, de líneas de telefónicas, de electricidad o agua, que someten a un cobro por 30.000 colones. Pero esos 30.000 se le convierten a la persona en 200.000 tal vez al momento en el que pasa un cobro y entonces lo llaman y le dicen, hey, usted dejó un recibo de hace 8 años y resulta que eran 30.000, pero ya va por 200.000 más las costas de los abogados y toda la cosa. Entonces es... Y la imposibilidad a lo mejor a nombre de, si es personal, de no poder volver a tomar un servicio de estos, Es ¿verdad? correcto, entonces es una especie de círculo, digamos, vicioso hasta cierto punto en el cual las personas se ven envueltas y les quedan solo dos opciones, o pagan entonces para poder optar por los servicios o se defienden, pero ese se defienden muchas veces sucede 5, 6, 7 años en el proceso. E invertir en un abogado. Invertir en el abogado. Sí, claro, entonces, para una cuota de 30.000 o una deuda de 30.000. Ok. Otra de las situaciones que, por ejemplo, nos está comentando una televidente amiga que nos acaba de escribir es que nos dice que ella había comprado una lavadora de ropa, ¿verdad? Tenía la lavadora tenía un costo en ese momento de 300.000 pesos. Al puro final, está deudando unas cuotas, ¿verdad? Que no ha podido pagar. Pero entonces están en esa llamadera a la casa diciéndole que si no paga lo que debe, le van a embargar la casa. ¿Esto es amenaza o realmente pudieran hacerlo, licenciado? Bueno, hay que ver siempre el caso concreto, ¿verdad? Ajá. No podemos decir que en general podrían tipificarse amenazas, pero hay formas, digamos, en las cuales sí se puede decir que hay un hostigamiento por parte de la empresa. Que me van a quitar la casa por una lavadora. Entonces, ahí lo que se puede hacer es hacer la denuncia, ya sea ante la Oficina del Consumidor, incluso presentar un recurso de amparo para que las personas ya por lo menos se quiten esa cuestión de las llamadas mortificantes. Sobre el punto del cobro, pues sí, evidentemente, no es que le puedan embargar la casa necesariamente, sino que todos los bienes que estén a su nombre, sean muebles o sean inmuebles, pueden ser sometidos al cobro. Lo que pasa es que si estamos hablando de un cobro de 300.000 colones y la casa vale 12 millones de colones, pues evidentemente no es proporcional. O sea, si la persona tiene una moto, pues entonces a esa moto se le hace el embargo, etcétera. Pero siempre hay que analizar el caso concreto porque pueden pasar múltiples situaciones. Don Boris Molina, Matthew, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes por de la verdad que invitación. sí, evacuar todas nuestras dudas y aquí seguiremos conversando sobre estos temas que tanto interesan a nuestros amigos en casa. Que pase feliz día. Igualmente. Muchas gracias. Vero.